TP, welcome.
Oli, ¿me escuchan? Oli, Te escuchamos. ¿pero bien? Sí, Bueno, estoy esperando a mi amiga porque me dijo que se iba a meter, entonces empezamos, ¿listo? Oli, Bueno, no se olviden de la asistencia, los amo. Bueno, pues yo creo que ya están todos, no sé, no creo que nadie más se vaya a unir. Bueno. se acaba de leer tu mensaje. Marica. Bueno, pues como somos un grupito pequeño, pues sí me gustaría que pronto hablemos más, pues porque somos poquitos, ¿no? Entonces, como no hay tanta gente, bueno, bien. ¿Me confirma, por favor, si todos me escuchan? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, no se olviden de la asistencia, please. Listo, entonces vamos a empezar para no demorarnos tanto. ¿Cómo es que es esto? Ah, ya. Bueno. Ahí todos ven la presentación. ¿Me confirman, please? sí, no, ¿Se ve full? sí. Ok. Bueno, entonces, hola, buenas noches, chicos. Gracias por venir. Mi nombre es Diana de Arco y pues soy de quinto semestre, estudio medicina y estudio en la Universidad Libre. Y el día de hoy pues quería traerles una revisión acerca de la trata de personas. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya, listo. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es pues la trata. La trata de personas, también conocido como comercio de personas o tráfico de personas, consiste en trasladar, acoger o recibir a una persona dentro o fuera del territorio nacional con fin de explotación. Por lo general, las víctimas son captadas y sometidas a trata mediante engaños, coacción y son retenidas en condiciones de esclavitud, realizando una serie pues, de trabajos que pueden variar. Claramente, esto es una vulneración a los derechos humanos y a nivel mundial es pues, considerado un crimen. En Colombia es un crimen. Bueno, aquí unos pequeños datos acerca de lo que pasa pues, en el mundo. La trata es uno de los delitos que más dinero produce anualmente. ¿Por qué? Debido a que de ella se derivan como varias modalidades, entonces obviamente genera una gran cantidad de dinero y por eso. Es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y comúnmente la principal bueno, la explotación sexual es uno de los fines de la trata. Es el más demandado y es el más común. Y por allá a su derecha, no sé si ven la gráfica, la fotico. Sí. A nivel mundial, pues en el 2017, pues es uno de los datos que hay, la verdad, del 2019, 2020, casi no encontré, pero sí tengo anteriores. Al 2017, 17.000 víctimas eran explotadas a nivel mundial. Y en Colombia han sido reportados. Es decir, los casos que les estoy diciendo son reportados, más no quiere decir que sean toda la totalidad de casos que hayan, etc. Entre 2017 y 2018 en Colombia se reportaron más o menos 200 casos de trata. Bueno, la trata tiene unos propósitos y en cada país pues varían dependiendo de como lo que hagan en ese país o para lo que pues los usen. Entre estos tenemos trabajo forzado, niños soldados, mendicidad forzada, explotación sexual, casamiento forzado, venta de niños o venta de órganos.
por aquí, a continuación, voy a pasar a hablarles sobre lo que es como las 4 modalidades que define la Interpol sobre la trata de personas, que es como lo que ellos buscan. Entonces, entre estos tenemos la primera, que es trata de personas para la realización de actividades delictivas forzosas. En esta se fuerza a la víctima a realizar actividades ilegales que generan un beneficio para la persona que dirige todo. Entre estos está el robo, cultivo de drogas, venta de mercancías ilícitas, mendicidad forzosa. Y a menudo, pues esto es algo horrible para las víctimas porque a veces se les exigen cuotas y cuando no cumplen pueden sufrir unos castigos, pues, muy feos. Vamos con una de las principales, aquí en Colombia pasa mucho, que es la trata de mujeres para lo que es la explotación sexual. Entonces, claramente como su nombre lo dice, es la trata de personas para ese fin. Entonces, ¿cómo lo hacen? Embaucan a las mujeres o a los hombres o a las familias de los niños, etcétera, con las promesas de que van a tener un buen empleo o con un beneficio monetario para ellos. Entonces, lo que se ha visto mucho a través de los años es lo que es que a la chica la contacta, le proponen un negocio en el exterior, ella va y cuando llega allá termina siendo parte de una red de trata de personas. A menudo, ¿cómo trabajan ellos? Le dan a la víctima unos documentos falsos y hay una red de transportes que también está compaginado con esto y es quien lleva a la víctima al otro país y ahí es donde terminan en este mundo, por así decirlo, y en donde las mantienen por medios de amenazas, amenazas hacia la familia, hacia la vida de ellas, con lo que sea, con tal de tenerlas ahí retenidas. Y por lo general esto también se da en unas condiciones que son bastante inhumanas. La trata de personas para la extracción de órganos, la verdad es un tema bastante controversial, porque pues hay personas que dicen que esto en realidad no es algo como muy factible o muy viable, pero lo que pasa es que es más que todo como respecto a negociar con las personas para que vendan sus órganos. Pues básicamente esto fue como lo que encontré. ¿Y por qué a veces usan esto como negocio? Porque como ustedes saben, en el mundo hay largas listas de espera para lo que es el trasplante de órganos. Entonces hay bastante demanda. Básicamente es eso. Después hablamos un poquito más al respecto. Listo. Y finalmente el tráfico de personas, que este es más que todo relacionado con las personas que quieren migrar de un país a otro y que digamos para pagar las cuotas del viaje o no sé, durante el mismo viaje son sometidos a trabajos forzosos o a estar en condiciones inhumanas, pues precisamente para este mismo paso. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta o todo claro? Me dicen por favor. Hola, Oli, ¿todo claro? podemos hacer, pues yo tengo todo claro, pero iba a proponer hacer como, bueno, no sé si te acuerdas lo que hicimos en el grupo, como tipo debate. ¿Qué Sí, harías tú si estuvieras en los zapatos de, sí, estaría chévere. Pues para hacerlo como interactivo? dale, no sé, Diana, yo, Dime, ¿cuál? no, Diana de Arco. señora, ¿Estás grabando? sí. Bueno, listo. Sí, Crisis. o sea, si quieren lo hablamos más adelante porque yo traje unos casitos, como acá en Sí, Colombia, sería súper chévere. entonces, Y sí, podríamos hacerlo perfecto. con alguno de los casos, no sé. Sí, dale, perfecto. Bueno, entonces, continuando, ahora vamos con lo que es en Colombia. Pues en Colombia hay una ley que es la ley 985 del 2005 que define la trata de personas como el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional hacia el exterior con fines de explotación. En Colombia la dividen en trata externa, que es cuando llevan a las víctimas de acá de Colombia por fuera del territorio nacional o cuando alguien de afuera viene para acá. Y la trata interna es cuando está el desplazamiento de la víctima dentro del territorio. Entonces, obviamente sería dentro del país, en un departamento, en un municipio o incluso en un barrio. También en Colombia
Pues el ministerio, el Ministerio de Protección Social, si no estoy mal, lo define de esta forma, o sea, lo divide en varias modalidades, no es como la Interpol que eran esas 4, sino que lo divide en más, en donde tenemos claramente pues la explotación sexual, prostitución ajena, que es cuando una persona se lucra a través de prostituir a otra persona. La servidumbre, pero en el sentido de que la persona que está realizando este trabajo no recibe ninguna remuneración, sino que, digamos, está trabajando ahí como un esclavo, que pues son casitos que se han conocido. Pues todo esto podría ser llamado esclavitud. Servidumbre por deudas, que es cuando se tiene a la víctima ahí como arraigada al lugar, sin darle la oportunidad de que, no sé, pague su deuda de otra manera y así. Matrimonio servil, que es pues lo que se ve, digamos, cuando se obliga a una persona a contraer matrimonio con otra persona precisamente para servirle. Mendicidad ajena, que es cuando una persona toma un beneficio a raíz de que otra persona, pues, mendigue, por así decirlo, que sería el caso de los padres con los hijos. Los trabajos forzosos, extracción de órganos y el turismo sexual. ¿Todo claro aquí? ¿Algún concepto, alguna pregunta o todo bien? Todo bien, Diani. Yo Ok, tengo una pregunta. señora. Es cuando pues hablamos de toda esta parte como sexual, prostitución y todo eso, no sé si toman en cuenta las modelos webcam, o sea, en qué sitio estarían ubicadas ellas. O sea, también sería como trata de personas. Pues eso no lo busqué específicamente, pero pues yo diría que depende mucho de la forma en la que la mujer llegue a ser webcam. O sea, no es lo mismo, digamos, yo decir, me voy a volver webcam por obtener un beneficio económico, a que yo tenga o yo pertenezca a una red en donde manejan todo esto. Pues eso lo explico más adelante, que es como uno de los casos que encontré, donde ellos te explicaban cómo manejan más o menos las redes de prostitución, el turismo sexual y todo eso. Pero pues yo lo entiendo así. No sé si alguien tiene otra opinión o ha escuchado otra cosa. ¿No? Bueno, listo. Entonces, eh, el reporte nacional de los casos, hasta el año pasado hubo 119 casos y el reporte se toma más o menos desde el año 2014, en donde los casos han ido en aumento, es decir, cada año hay más casos y el aumento ha sido del 82%. De los casos que se conocen, 75 de los casos fueron con la finalidad de explotación sexual. Y en Colombia aún perduran casos de servidumbre, matrimonio servil y mendicidad ajena. Por cada hombre víctima de trata, 7 víctimas son mujeres, entonces pues es la población más vulnerable al respecto. Y España, México, Corea del Sur y China registran la mayor cantidad de receptores de personas con nacionalidad colombiana. Además de esto, pues algo muy curioso que me encontré es que más o menos hace 3 o 4 años no se han reportado casos de extracción de órganos o tráfico de órganos, por así decirlo. Entonces, pues, el dato. Este cuadrito, pues, me pareció muy importante. Se tomó de la página del ministerio, en donde ellos explican como la ruta. Entonces, se tiene una ruta para las personas con nacionalidad colombiana y una ruta para las personas con nacionalidad de otro país. Entonces, lo que se busca es proteger y asistir a las víctimas como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando uno quiere como restablecerle los derechos a la víctima, los derechos que perdió pues a raíz de lo que es la trata. Y sí, pues básicamente es eso. Y por acá tenemos lo que es la línea gratuita nacional, que es la del 018.000, 522-020. Y pues hay varias entidades públicas que son las que se encargan de recibir pues estos casos. Y a nivel internacional, es decir, para las personas extranjeras, la idea es que regresen a su país y que sean y que tengan su repatriación, por decirlo así. Y pues obviamente la asistencia humanitaria para ellos.
Eh, bueno, entonces aquí era como lo que yo les decía, la partecita pues final, en donde tenemos como varios casos. Si ustedes desean, me los piden y yo se los puedo pasar para que los lean. Pues son un poquito largos, yo los leí, entonces los voy a contar así a grosso modo. Entonces, el primero fue en el 2018, esto fue de los últimos que se encontraron, se desmanteló una red súper grande de turismo sexual, en donde lo que hacían era, tenían las chicas y en los negocios, la mayoría de estos negocios se concretaban con extranjeros o por WhatsApp. O si bien las chicas salían a sitios turísticos, esto fue en Cartagena, cabe aclarar, salían a sitios turísticos en donde, nada, buscaban turistas y la idea era trabajar y obviamente eso generaba un montón de dinero. Además, pues lo que me impactó de este caso, la verdad, es que las víctimas eran marcadas como si fueran animales, o sea, literal les hacían una marca como para decir que ellas pertenecían a esa red. Ha sido una de las, pues, las más grandes, ha sido la más grande descubierta y se desmanteló en 2018. Eh, no sé, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? ¿O tiene alguna pregunta o algo? No sé. No, nada. Oli, ¿no? Dale. Eh, listo. El otro caso que les traigo también es de turismo sexual y pues esto se dio a raíz de que un periodista español hizo el comentario de que Colombia era solo un país lleno de prostitutas y como, por decirlo así, que solamente servíamos para prostitutas y narcotráfico. Entonces se hizo una investigación al respecto de la trata y por lo menos lo que son ciudades muy turísticas y también hablaba mucho de lo que era Medellín, decía que la red de prostitución allá era súper amplia. E incluso hablaban con las muchachas y ellas decían, y ellas contaban su historia. Entonces hay una que era como una de las que lideraba la red, por así decirlo. Entonces ella explicaba que lo que ellos hacen es cerrar los negocios por WhatsApp. Entonces, digamos, ella tiene la red de las muchachas, entonces llega un turista extranjero, por así decirlo, y él dice, necesito una muchacha con tal y tal características, y ella iba, la buscaba y pues generaba el encuentro. Y obviamente a través del encuentro ella recibía su parte. El problema más grande de este tipo de redes es que no solamente se manejaban con chicas mayores de edad, sino que por lo general los extranjeros, pues lo que ellos explicaban es que los turistas venían aquí buscando menores de edad y vírgenes. Entonces ya era un negocio que también involucraba menores de edad. Entonces, por acá en el texto de aquí abajito, ay, perdón, en el texto abajito ella explicaba que a veces cuando un cliente pedía la virginidad, ella le explicaba a las muchachas cómo fingir que eran vírgenes para cobrar más. Y a su vez también explicaban de qué forma, cuando era con menores de edad, lograban que ellos pudieran ingresar a los hoteles, que era que la proxeneta entraba con la menor de edad y luego el turista llegaba diciendo que iba a visitar a la persona en el cuarto y de esa forma la proxeneta se iba y lo dejaba sola con la menor de edad y pues bueno, pasaba eso. La verdad me parece horrible esto, súper tremendo, pero sí, son las cosas que pasan y pues lo más probable es que haya muchas de estas redes que ni siquiera han sido descubiertas. Entonces esto todavía se mueve porque hay un montón de gente que viene aquí buscando eso. Entonces, no sé. Oli, ¿me escuchan? ¿Qué les pareció la noticia? Ay, Hola, R fuerte. Empezando porque, pues, no sé, yo creo que es algo que todos hemos escuchado, que por el simple hecho de ser virgen y que te acostes con un hombre, o sea, que el man te pague, es muchísimo dinero. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez, una vez en Europa, no me acuerdo exactamente dónde, vendió su virginidad y literalmente pagó su carrera universitaria con ella. O sea, mueve demasiado dinero. Es tremendo. Entonces ahorita imagínate una red que, bueno, no sean chicas vírgenes, pero pues hay muchas que
que lo fingen, por lo menos por lo que cuenta la noticia, o sea, más tenaz el saber cómo lo fingen, pero imagínate una red completa de esto, y también hay chicas menores de edad, o sea, además de que mueven mucho dinero, juegan como con tu persona, no sé, es brutal. Sí, o sea, la verdad es súper feo. Pues me parece increíble. Y pues porque esto aumenta porque hay mucha demanda. Entonces, obviamente, al ser mucho dinero, pues esas redes siguen y eso sigue moviéndose y genera un montón de dinero. Entonces, súper grave la cosa. Lo otro que les traía es, esto fue de la revista Semana, en donde ellos hablan de los mitos y realidades sobre la donación de órganos y nos explican un poquito sobre por qué traficar un órgano es algo como tan complicado. Lo que pasa es que ustedes saben que es muy importante preservar lo que es el órgano. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa? En Colombia eso está penalizado. Es decir, el tráfico de órganos está penalizado porque se supone que acá en Colombia donar un órgano es una decisión que debe ser voluntaria y que uno no debe recibir ninguna remuneración a cambio de esto. Entonces, al ser un trasplante algo tan delicado y preservar el órgano algo aún más delicado, entonces todas estas historias que hemos escuchado de que alguien dice, por ejemplo, me robaron un órgano o es que están robando órganos, la verdad sí es algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque se necesita saber al menos grupo sanguíneo de la persona, realizar un montón de exámenes para evitar el rechazo. Son muchas las cosas que se tienen que hacer antes de donar un órgano. Y además de que, pues, trasplantar un órgano no es algo que sea como tan fácil. Entonces, pues, básicamente esa era la aclaración, si alguien tenía la duda. Eh, Listo. Nada Además, más. aquí en Colombia tenemos la red de trasplantes, la red de donadores. Entonces, generalmente, pues, solo se donan o se recogen los órganos de las personas que estén afiliados a aquella red de trasplantes o que su familia eh, diga voluntariamente o él antes de morir voluntariamente lo diga, lo verbalice, lo plasme. Entonces también es muy complicado, o sea, no es como que yo me voy a sacar este órgano y lo voy a dar. No, no sucede así. Exacto, básicamente es eso. Y para finalizar, eh, lo último que les quería contar era acerca de la mendicidad, pero más que todo la mendicidad infantil, que es algo que yo creo que todo el mundo acá en Colombia, en todo lado lo hemos visto y que es como, bueno, pasan dos cosas aquí. La primera, si una persona adulta voluntariamente desea eh, ejercer la mendicidad, sin que haya ningún agente intermediario, o sea, que esté haciendo trata de personas para esta mendicidad, no es un delito, o sea, acá no es considerado un delito. Pero lo que sí es considerado un delito es hacer que un niño ejerza la mendicidad. ¿Por qué? Porque acá en Colombia los derechos de los niños y adolescentes, ellos, o sea, ellos son protegidos contra esto. Entonces, lo que tenemos aquí es que son protegidos contra explotación económica por parte de sus padres, representantes legales o quienes vivan con ellos o cualquier otra persona. Y ellos son especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. Entonces, sin embargo, pues esto es algo que vemos todos los días y ya es algo que hemos normalizado, pero la verdad no debería ser así y tampoco es legal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues la única forma de que, pues que yo veo en lo personal, o sea, yo sé que es muy duro todo, pero la única forma como parar esto es no demostrando que funciona, porque usan a los niños porque los niños generan como mucho, ay, mucha ternura, mucho pesar, entonces uno no puede evitar siempre darles algo. Entonces, básicamente, pues es eso lo que les quería decir acerca de cómo funciona la trata de personas, pues un poquito en el mundo y aquí en Colombia. Y ya, pues aquí están las bibliografías. Gracias por